Vamos a estudiar reglas de derivación. En ocasiones anteriores habíamos definido la derivada de una función real de una sola variable como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h si el límite existe. En adelante nos vamos a referir a funciones cuya derivada existe, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es estudiar algunas reglas de derivación. Vamos con la primera, y es que si f de x es una constante, entonces f' de x es igual a 0. Vamos a usar esta fórmula para probar que eso es cierto. ¿Ok? Entonces nos queda demostración. F' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces, la función es constante, es decir, sustituya yo por quien sustituya, siempre me va a dar c. Entonces, f de x más h es c, menos f de x que es c, sobre h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h, porque c menos c es 0, y eso es igual a 0. Luego, f' de x es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de una función constante es 0. Mucho cuidado que estén pensando aquí que aquí dice 0 sobre 0, porque esto es límite cuando h tiende a 0, no significa que h sea 0, ¿no? h tiende a 0 no significa que es 0. La segunda propiedad que vamos a probar es que si tenemos una suma de funciones, mejor dada, f de x más g de x, su derivada es f' de x más g' de x. Es decir, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. En efecto, f más g' de x es por definición el límite cuando h tiende a 0 de f más g de x más h menos f más g de x, todo eso sobre h. Bien, f de x más h más g de x más h menos f de x menos g de x. F de x más h y g de x más h. Y menos f de x menos g de x. ¿Ok? Entonces todo esto sobre h. Y eso es el límite cuando h tiende a 0. Y voy a agrupar términos, ¿no? F de x más h menos f de x. Es decir, este con este. Más, voy a escribir un poco más pequeño para que puedan entrar en la pantalla. F de x más h menos f de x. Más g de x más h. G de x más h menos g de x. Todo esto sobre h. Ahora separo los límites, ¿no? Porque el límite de una suma es la suma de los límites. Eso es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h más límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Y como verán, esto es por definición f' de x y esto es por definición g' de x. Luego hemos demostrado que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y así podemos seguir demostrando propiedades. Ahora vamos a demostrar que la derivada
si f de x es igual a Euler a la x, entonces f' de x es Euler a la x. O sea, nuevamente aplicamos la definición, ¿no? Entonces, por definición, f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero f de x es Euler a la x, por lo tanto eso es límite cuando h tiende a 0, luego f de x más h es Euler a la x más h menos Euler a la x sobre h. Propiedades de los exponentes, eso es límite cuando h tiende a 0. Aquí nos queda Euler a la x porque es menos f de x y f de x es Euler a la x. Y aquí nos queda Euler a la x más h porque es f de x más h y f de x es Euler a la x. Ok, entonces eso es Euler a la x por Euler a la h menos Euler a la x sobre h. Factor común, Euler a la x, y eso es límite cuando h tiende a 0 de Euler a la x, factor de Euler a la h menos 1 sobre h. Euler a la x nada tiene que ver con el límite, porque la variable es h, la del límite. Entonces sale del límite, eso es Euler a la x, por ser constante. Cuando límite cuando h tiende a 0, de Euler a la h menos 1 sobre h. Y a este límite, hemos dicho que era 1, o sea que eso no es Euler a la x por 1, y eso es Euler a la x. Luego la derivada de Euler a la x es Euler a la x. Así se pueden seguir probando propiedades. Y llegamos al siguiente listado de reglas de derivación. Y es la primera. Si f de x es una constante, entonces f' de x es igual a 0. 2. Si f de x es una suma de funciones, entonces f' de x es la suma de las derivadas. 3. Si f de x es una resta, da igual, ¿no? Entonces, si f de x es igual a Euler a la x, entonces f' de x es Euler a la x. 4. Si f de x es x a la n, entonces f' de x es n por x a la n menos 1. Es decir, bajamos el exponente y multiplicamos por la exponencia con el exponente disminuido en 1. ¿Ok? Es decir, por la base con el exponente disminuido en 1. 5. Si f de x es logaritmo natural de x, entonces f' de x es 1 sobre x. 6. Si f de x es seno de x, entonces f' de x es coseno de x. 7. Si f de x es coseno de x, entonces f' de x es menos seno de x. 8. Si f de x es tangente de x, entonces f' de x es secante cuadrado de x. 9. Si f de x es cotangente de x, entonces f' de x es menos cosecante cuadrado de x. 10. Si f de x es secante de x, entonces f' de x es secante de x por tangente de x. 11. Si f de x es cosecante de x, entonces f' de x es menos cosecante por cotangente. Ok, salir 12. Si f de x es arc seno de x,
Entonces f' de x es 1 sobre 1 menos x cuadrado raíz. Voy a escribirlo bien. 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, 13. Si f de x es arc coseno de x, entonces f' de x es menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. 14. Si f de x es arc tangente de x, entonces f' de x es 1 sobre 1 más x cuadrado. 15. Si f de x es arc cotangente de x, entonces f' de x es menos 1 sobre 1 más x cuadrado. 16. Si f de x es arc secante de x, entonces f' de x será 1 sobre la raíz de x por x cuadrado menos 1. Esto es para x mayor que 0. Y 17. Si f de x es igual a arc cosecante de x, entonces f' de x es menos 1 sobre x raíz de x cuadrado menos 1. Y esto también para x mayor que 0. Pueden salir unas derivadas que voy a escribir aquí para completar. Si f de x es a la x, entonces f' de x es a la x por logaritmo natural de a. 19. Si f de x es raíz de x, entonces f' de x es 1 sobre 2 raíz de x. Con eso, ustedes pues pueden calcular un sinnúmero de derivadas de funciones que involucren estas expresiones.